en un periodo de 24 meses. Y estas personas se enajenen el 10% o más de las acciones pagadas de la sociedad que se trate, ya sea mediante una o varias operaciones simultáneas o sucesivas. Entonces, si se trata de operaciones donde la persona que vende tiene el control, o sea, tiene esta participación, digamos, muy relevante y sale de estos límites que establece este artículo 129, pues ya no podrá aplicar este artículo 129 del 10% a las ganancias netas, y entonces tendrá que irse al mismo capítulo cuarto del título cuarto, pero a la sección primera, y entonces ahí va a tener que calcular precio de venta, costo fiscal de las acciones, probablemente va a tener que dictaminar, bueno, puede optar por dictaminar la operación, le va a hacer una retención el comprador, y al final va a tener que incluir eso en el cálculo anual como ingreso acumulable, no acumulable, en su declaración anual, con toda la fórmula de ganancia acumulable y no acumulable que vimos para la enajenación de bienes. Eso sí, la venta de acciones no puede encajar en la sección segunda del régimen de acciones que cotizan en bolsa. Antes de continuar con los demás ingresos del resto de los capítulos, sí quería mencionarles un par de cosas. Primero, regresando a la ley, al artículo 128 de la ley. En ese artículo 128 se establece una disposición similar a la que vimos para el caso de arrendamiento de bienes inmuebles, en el sentido de que si el enajenante cobra la contraprestación por la enajenación del bien de que se trate, cobra parte de la enajenación, es decir, 100,000 pesos en efectivo, 100,000 pesos o más en efectivo, moneda nacional, extranjera, etcétera, tiene que avisarle tiene que informar a la autoridad fiscal que este cobro se recibió en efectivo, en moneda nacional o extranjera, piezas de oro o de plata cuyo monto sea superior a 100,000 pesos. Recordar que la multa por no informar que yo cobré el precio de venta de 100,000 pesos en adelante, o sea, si el monto cobrado es de 100,000 pesos o más, lo cobré en estos medios de pago, en efectivo, moneda nacional o extranjera, etcétera. Si yo no le informo al SAT que el cobro me lo hicieron de esta forma, a fin de que investiguen al comprador de dónde sacó el dinero en efectivo para pagar esta transacción, si yo no le aviso al SAT, la multa por no hacerlo es de más de 158,000 pesos. Yo les había comentado que había visto la multa que yo tenía actualizada a principios de este año eran 158,000 pesos. Se acaban de volver a actualizar las cantidades del Código Fiscal de la Federación a principios de este año, y entonces la multa seguramente ya es mayor. Pero entonces es muy común que luego les van a vender un inmueble, una casa, por ejemplo, y el comprador les dice, pues te pago en efectivo tanto, te pago esto, te pago lo otro. Y entonces el vendedor, pues en el ánimo y con la necesidad de vender, acepta. Sí, nada más que tiene que acusar al comprador si el monto de la contraprestación cobrada excede de 100,000 pesos, tiene que avisarle al SAT si el cobro se realiza en efectivo o los medios escritos, tiene que avisarle al SAT a fin de que después no le vayan a aplicar una multa de más de 158,000 pesos por no acusar al comprador de que compró en estas condiciones. Entonces, nunca olviden que esta disposición aplica para personas morales del régimen general, personas morales con fines no lucrativos, personas físicas de actividades empresariales y profesionales, personas físicas arrendadoras de inmuebles, personas físicas que enajenen bienes. Si no lo consideran, pues no puedan, para que no los sorprendan más adelante por no avisarle al SAT y que les impongan la multa vigente en el momento que pues sí es una cantidad fuerte. Esa es una. La otra es en el 129, que son, pues bueno, visto de abajo hacia arriba, es el último, penúltimo, antepenúltimo. Como el sexto párrafo de abajo para arriba, es donde se establece lo de la amortización de las pérdidas, y sí, son 10 ejercicios para poder amortizar las pérdidas. Se aplican las mismas reglas que aplican personas morales o personas físicas empresarias. Si no amortizan pudiéndolo haber hecho, pierden el derecho a hacerlo hasta por la cantidad que pudieron haber aplicado. Entonces eso sería. Tenemos algunas preguntas. Déjenme ver. Puedo considerar como gastos por la enajenación dice, como gastos de la enajenación, los intereses bancarios por préstamos para la construcción de departamentos. Bueno, ahí ya estaríamos hablando
de una actividad empresarial, de que usted pide un préstamo, adquiere un terreno, construye departamentos y luego los vende. En ese caso, pues al hablar de actividad empresarial, pues sí, sería un gasto deducible en términos del régimen general, en términos del artículo 105 de la ley. Seguramente va a estar en régimen general, no creo que esté en régimen de incorporación, porque pues, por los montos de los precios de venta, pues obviamente ya no aplicaría el caso. Ahora, si usted está en actividad empresarial y vende estos departamentos, independientemente de que la operación se escriture, se eleve a escritura pública, usted tiene que emitir CFDIs por la venta de estos inmuebles, porque en actividad empresarial así lo exige, ¿no? Dice otra persona, me surge la duda respecto a lo siguiente: si una persona física adquiere un inmueble a través de un tercero con crédito Infonavit, ¿esta requiere estar emitiendo CFDI por el pago de esta? No sé si se refiere o sea, yo le compro o adquiero los derechos sobre un inmueble que tiene un crédito Infonavit. La operación tuvo que celebrarse seguramente ante notario, y en ese caso pues es el notario el que emite el comprobante por la cesión de derechos sobre este inmueble. Dice en el siniestro del auto, en donde la aseguradora no pide factura, solo el endoso de la factura, el auto nunca estuvo a nombre del contribuyente, no lo registró en su contabilidad, el valor de factura de que se lo vendió 409, valor de pago de seguro 123. Aquí se tiene que hacer una factura, aunque la aseguradora no lo pidió. No sé, a ver, es que la verdad no le entiendo. Dice que el auto no le pide la factura para pagarle ¿cómo se llama? La indemnización, solo el endoso. El auto nunca estuvo a nombre del contribuyente, no lo registró en su contabilidad, pero el valor de la factura de la venta, supongo que tiene la factura, nunca estuvo a nombre, entonces la factura original tiene un valor de 409, supongo que es el precio original del auto cuando se compró por primera vez. El seguro le paga 123,000. Pero aquí, ojo, en este caso usted no está enajenando, fue un siniestro. Entonces, al no estar enajenando, no está en el capítulo 4 de enajenación de bienes, está recibiendo un ingreso por indemnización, que en todo caso sería un ingreso, pues si el activo no estaba, el auto no era parte de una actividad, el activo de una actividad empresarial o profesional, pues entonces será un ingreso de los del capítulo 9, de los demás ingresos, porque no está enajenando como tal. El valor de factura original, que aparentemente es de 409, pues ahorita ya el auto no tiene ese valor en el mercado. La aseguradora le paga 123,000, que en teoría es un valor más cercano al valor de mercado, y pues es una indemnización. Y ya dijimos que si no es activo, podríamos estar en el supuesto, si no es activo fijo, podríamos estar en supuesto de la exención en términos del artículo 93, fracción 21ª. Y creo yo que no hay factura porque no hay enajenación. En realidad, en este caso, ese es mi punto de vista, ¿no? Bueno, entonces dejamos ya el capítulo 4 y nos vamos al capítulo 5. En el capítulo 5 son ingresos por adquisición de bienes. Son aquellos casos en que no es en la enajenación donde queda el ingreso, sino es en la adquisición. Y estamos hablando de la donación, donde ya habíamos comentado, la donación es enajenación, y sin embargo el ingreso lo percibe quien recibe el donativo, no quien entrega el donativo, no quien enajena el bien. Los tesoros, encontrarse un tesoro, una adquisición por prescripción, donde ustedes no pagan el precio del bien, no pagan el precio de compra, sino simplemente se convierten en dueños por una prescripción positiva o adquisitiva, donde por el transcurso del tiempo, por el simple transcurso del tiempo, ustedes adquieren un bien, obviamente tramitando el juicio para adquirirlo. Vamos a suponer que Juanita Pueblo se casó con Juan Pueblo y resulta que el papá de Juan Pueblo les dejó habitar un inmueble. Y resulta que después Juan Pueblo se fue y ya nunca regresó y ella siguió viviendo en ese inmueble.
En ese caso vamos a suponer que transcurre el tiempo, incluso el papá fallece, el papá de Juan Pueblo, y ella se queda habitando ese inmueble. Ella puede tramitar un juicio para adquirir por prescripción, y en ese caso, dado que no paga un precio de compra sobre el bien, no se lo heredaron tampoco, entonces estaríamos hablando de que obtendría un ingreso por adquisición de bienes, un bien por adquirir un bien sin costo. Esa sería la situación. Otro caso de ingreso en este capítulo, en el caso de adquisición por prescripción, pues el ingreso se determina, y en todos los casos se determina mediante la práctica de un avalúo. En muchos casos, en la donación, pues ahí puede haber ya un valor definido y entonces ahí pues ese es el ingreso que se va a reconocer, ¿no? Ahora, también comprar barato puede producir un ingreso para efectos del impuesto sobre la renta. Si ustedes compran un bien por abajo de su valor de mercado y la diferencia entre el valor de avalúo y el precio que están pagando por ese bien es de más del 10%, entonces van a tener un ingreso. Quien compra y se ahorra parte del precio va a tener un ingreso por comprar barato, cuando la diferencia sea de más del 10%, y el ingreso va a ser el total de la diferencia, no nada más la parte que excede el 10%, sino toda la diferencia con el precio determinado mediante la práctica de un avalúo. En este caso aplica para todos los bienes, no nada más aplica para bienes inmuebles. El ejemplo de esto está en el artículo, o más bien muestra de ello es el artículo 125 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que establece los contribuyentes podrán solicitar, estamos en el capítulo de enajenación de bienes y ya sabemos que estamos hablando del de adquisición de bienes, pero vean lo que dice el 125. Dice, los contribuyentes podrán solicitar la práctica de un avalúo por corredor público titulado o institución de crédito autorizados por las autoridades fiscales. Dichas autoridades estarán facultadas para practicar, ordenar o tomar en cuenta el avalúo del bien objeto de la enajenación, y cuando el valor del avalúo excede en más de un 10% de la contraprestación pactada por la enajenación, el total de la diferencia se considerará ingreso del adquirente en los términos del capítulo 5 del título 4, en cuyo caso se incrementará su costo con el total de la diferencia citada. El costo de adquisición para cuando vendan el bien, vamos a suponer, el bien tiene un valor de mercado de 1 millón, pero me lo venden en 800,000. Entonces, en ese caso, porque la diferencia entre el valor de avalúo y el precio de venta es de más del 10%, fueron 200,000 pesos. Entonces, yo voy a tener que, el notario, cuando yo vaya a escriturar, me va a decir, o sea, cuando acudamos al notario, el notario va a decir, bueno, el comprador tiene un ingreso por 200,000 y me va a cobrar el 20% de impuestos sobre esos 200,000. Entonces, yo compré el bien en 800 y pagué un impuesto sobre 200. Cuando yo venda ese bien, a pesar de que para mí tuvo un costo de 800, entonces en ese caso, pero como ya pagué el impuesto sobre los 200 restantes, en ese caso mi costo de adquisición para efectos fiscales no va a ser de 800, sino va a ser del millón. Los 800 que pagué, más los 200 sobre los cuales ya pagué el impuesto por adquisición, el impuesto sobre la renta por adquisición de bienes. Y si teníamos duda de si esta disposición aplica a bienes muebles o inmuebles, la clave está en el segundo párrafo. Dice, tratándose de valores que sean de los que se coloquen entre el gran público inversionista, conforme a las reglas que al efecto expide el SAT, cuando se enajenen fuera de bolsa, las autoridades fiscales considerarán la cotización bursátil del último hecho del día de la enajenación en vez del valor de avalúo. Entonces, es un ingreso por adquisición de bienes que aplica para bienes muebles o inmuebles. Entonces, cuando yo compro barato cualquier bien, podría estar en el supuesto de ingreso en términos del capítulo 5, artículo 130, fracción quinta de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Ahora dice, bueno, entonces tengo un ingreso y vamos a ver si tengo exenciones aplicables a este ingreso. Los ingresos que están exentos para este capítulo son los siguientes: la fracción 23ª, los donativos en los siguientes casos, entre cónyuges o los que perciban los descendientes de sus ascendientes en línea recta, no importa cuál sea el monto. Entonces, donativos entre cónyuges pues no tienen monto ni condición. Donativos de
de los descendientes a los de los ascendientes a los descendientes, o sea, de arriba hacia abajo, ascendientes a descendientes en línea recta, de arriba hacia abajo, estarían exentos, ¿no? En ese caso, sin monto. Ya dijimos que hablando de donativos, tenemos que voltear a ver al Código Civil Federal, de la entidad federativa de que se trate, para ver qué regulación establece respecto a los requisitos de validez del contrato de donación, porque en muchos casos y en función al monto, en algunas entidades federativas se establece la obligación de protocolizar, de elevar a escritura pública el contrato de donación. En la Ciudad de México, el límite a partir del cual se requiere la elevar a escritura pública es de 5,000 pesos. Ya lo habíamos mencionado, pero bueno, lo repito. Ahora, entonces, entre cónyuges no hay problema, de arriba hacia abajo, de ascendientes a descendientes, no hay problema. Donde existe una condición diferente es de abajo hacia arriba. ¿A qué me refiero con de abajo hacia arriba? Cuando un descendiente le regala a un ascendiente en línea recta. Ahí para que el ascendiente conserve la exención, se requiere que este ascendiente, o sea, el hijo le está regalando a su padre. Se requiere que el papá no le regale, por ejemplo, a otro hijo. Porque sí se había detectado que pues lo que hacían era, yo le quiero regalar a mi hermano, y pues resulta que si le regalo a mi hermano, la operación está gravada o tiene una exención topada de 3 sumas elevadas al año. Pero si le regalo a mi papá, está exento. Y si mi papá le regala a mi hermana, está exento. Entonces lo que hacían era triangular. Para evitar esto, lo que establecieron es que la condición para que el padre o el ascendiente conserve la exención es que éste no le regale a otro descendiente en línea recta, sino este ascendiente pierde el derecho a la exención por la donación que le hizo su descendiente, ¿no? Entonces es lo que establece esto. Ahora, me parece que este requisito no puede durar por siempre y para siempre. No puede ser que yo le regalé a mi papá un inmueble en el año 2000 y ahorita en 2020 mi papá se lo regala a mi hermana. Pues no puede ser que le digan ahorita que el donativo que recibió en el año 2000 siempre no estuvo exento porque él le regaló este bien a mi hermana, o que le graben la donación hasta el 2020, 20 años después. Creo yo que aquí, obviamente, y les recomendaría que si quieren tener certeza jurídica hagan la consulta, creo yo que estos requisitos irían en el mismo año. Tendrían que darse este supuesto para que tuviera que quedar grabado el donativo, tendría que definirse una línea de tiempo hasta dónde aplicaría, y creo yo que sería más bien en el año de la donación. Pero bueno, eso... obviamente yo les diría que mejor, si hay duda, mejor consulten, porque obviamente sí, si hacen la triangulación, el SAT sí los va a castigar con todo por querer engañarlos, ¿no? Pero bueno, dice ¿qué deducciones tengo derecho? Serían los únicos ingresos exentos para este capítulo. ¿Y qué deducciones tengo derecho a realizar? ¿Hay deducciones? Sí. Hay deducciones. Las deducciones son contribuciones locales y federales, con excepción del impuesto sobre la renta. Ahí estaríamos hablando del, del impuesto sobre adquisición de inmuebles, que es una contribución local, los derechos de inscripción en el registro público de la propiedad, los honorarios del notario que me inscriba en el registro público de la propiedad, etcétera, ¿no? Dice, los demás gastos efectuados con motivo de juicios en los que se reconozca el derecho para adquirir. Pues esto es un gasto que se va a dar generalmente en la adquisición por prescripción, donde yo voy a tener que recurrir a un abogado para que tramite el juicio para adquirir por prescripción y me inscriba en el bien en el registro público de la propiedad a mi nombre, sin que yo haya tenido que pagar un precio. Pero sí pagué los honorarios de los abogados, y entonces esos honorarios son deducibles en términos de esta disposición de este artículo 131. Los pagos efectuados con motivo del avalúo, pues los honorarios del perito evaluador también van a ser deducibles. Y las comisiones y pagadas por el adquirente. Si yo compré un bien, un terreno, un inmueble barato por abajo de su valor de avalúo y la diferencia es del más del 100%,
y este inmueble lo encontré gracias a la mediación de una persona que se dedica a promover inmuebles, pues entonces en ese caso los honorarios de esta persona o el pago que le voy a pagar, el pago de la contraprestación por los servicios de esta persona van a ser una deducción autorizada en este capítulo. Entonces, esas serían las deducciones que tengo derecho a realizar. Obviamente en este capítulo, igual que en el capítulo 3 de arrendamiento de inmuebles, igual que en el capítulo 4 de enajenación de bienes, en este capítulo 5 puedo tener bienes adquiridos en copropiedad que me produjeron un ingreso. O sea, si Juanita Pueblo, en el ejemplo que yo les ponía de que pues llegó a la casa, a una casa que le dio su suegro y ahí se quedó, puede tramitar su juicio para adquirir por prescripción, y vamos a suponer que el juicio lo tramita en favor de ella y de sus hijos. Entonces, en ese caso, el ingreso pues va a ser percibido tanto por ella como por sus hijos. Entonces, cada quien acumulará la parte correspondiente, cada quien aplicará las deducciones en forma proporcional al porcentaje de la propiedad que adquieren. Entonces, es un capítulo que admite ¿cómo se llama? División del ingreso por adquisición de bienes en copropiedad. También es un capítulo en el que se reconoce la posibilidad de la pérdida, pero en este caso, pues prácticamente diría, bueno, alguien me decía, bueno, ¿y quién en su sano juicio estaría dispuesto a perder por adquirir un bien? Pues mejor no lo adquiero. Bueno, no sé, a lo mejor podrían decir, no, ¿cómo se llama? De momento no suena lógico, pero ¿qué tal que el bien que voy a adquirir es un terreno que está al lado de mi casa o es un terreno que está al lado de mi negocio? Pues desde luego que ahí sí me conviene, pues tramitar todo el juicio para adquirir por prescripción, no obstante que me salga más caro que el valor del inmueble, porque a lo mejor ya juntos pues se coloca mi propiedad en otra situación, ¿no? Esto está en el artículo 218 del reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Dice que cuando las deducciones sean mayores que los ingresos, en el capítulo 5, la pérdida podrá deducirse de los demás ingresos que deba acumular el contribuyente en la declaración anual, excepto obviamente capítulos de salario y capítulos actividades empresariales y profesionales. Entonces, eso es lo que establece este artículo 218. Y entonces puede haber división del ingreso, sí, puede haber pérdida, sí, puede esta pérdida aplicarse contra otros ingresos, sí, pero nada más de los capítulos 3 al 9. Ahora, ya vimos que podemos tener pérdida en el capítulo 3 y se aplica contra otros ingresos, excepto el 1 y el 2. Ya vimos que podemos tener pérdida en el 2, igual con la misma condición, digo en el 3, en el 4 y en el 5, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que implica esto? Que las pérdidas a que se refieren estos capítulos sí se van a poder aplicar contra los demás ingresos, pero las pérdidas se aplican en orden. Primero se aplica la del 3, o sea, si tenemos ingresos acumulables y tengo pérdida en el capítulo 3, la aplico. Pero si vamos a suponer que tengo dividendos y es mucho dinero, pero tengo pérdida por arrendamiento, pérdida por enajenación y pérdida por adquisición. Y las pérdidas son mayores que el ingreso por dividendos. Entonces, ¿cuáles son las pérdidas que agoto primero? Lo que dice la ley es que las pérdidas se van a ir agotando. Cuando estoy en esa situación, primero se van a aplicar las pérdidas en el orden de aparición de los capítulos. Primero agoto la del 3, luego agoto la del 4, y si todavía tengo una base contra la cual aplicar, entonces aplico la del 5 hasta donde alcance. En ese orden se van aplicando las pérdidas, que es lo que establece el reglamento. Aquí dice, la pérdida, la diferencia, podrá deducirse de los demás ingresos, es el 218 del reglamento. Dice que el contribuyente debe acumular en la declaración anual, excepto capítulos 1 y 2. Después de efectuar, en su caso, la pérdida de arrendamiento, que está en el artículo 115, y la parte de la pérdida amortizable del capítulo de enajenación de bienes, que está en el artículo 122, fracción primera de la ley. Entonces, las pérdidas de los capítulos 3 al 9 del título
título de personas físicas se aplican en orden de aparición de los capítulos. Primero la de arrendamiento, luego la de enajenación, luego la de adquisición, luego la de intereses y también hay en otros ingresos puede haber una pérdida y esas se van a ir aplicando por orden de aparición de los capítulos y solo se pueden amortizar mezcladas con los capítulos 3 al 9, arrendamiento, enajenación, adquisición, intereses, dividendos y los demás. Premios no entra a la declaración anual, por eso no lo menciono. Bueno, después tenemos el artículo 132 que me dice que cuando estemos en un ingreso de este tipo, el impuesto va a ser el 20%, sin deducción alguna, y el plazo lo tengo que hacer dentro de los 15 días siguientes a la obtención del ingreso. Solo cuando la operación se eleve a escritura pública y el fedatario público haga los cálculos y participe en esta operación, él es el que va a recaudar el impuesto del 20% que se está estableciendo. Eso ahí queda claro. Ahora hay un supuesto aquí interesante, como una excepción, un caso muy particular, que dice en el 132, primer párrafo, última oración, que tratándose de las compras baratas, de las compras por abajo del valor de mercado, donde la diferencia es de más del 10%, dice el plazo se contará a partir de el plazo para el pago del impuesto se contará a partir de la notificación que efectúen las autoridades fiscales. Entonces, si se trata de una compra de un inmueble que voy a ir a dar al fedatario público, al notario, pues el notario ahí no hay vuelta de hoja, me va a cobrar el impuesto por comprar barato del 20% sobre el total de la diferencia. Pero si se trata de una operación en la que yo no acuda a un fedatario público y compro un bien por abajo de su valor de mercado, que eso sería pues generalmente en el caso de bienes muebles, en ese caso la fecha del pago del impuesto es dentro de los 15 días siguientes a partir de la fecha en que la autoridad fiscal me notifique que hay un ingreso por adquisición de bienes por comprar barato, pues en el caso de esos bienes muebles. Entonces, esa es la única precisión que quería hacer respecto al capítulo de adquisición de bienes. Y bueno, nuestro ejemplo, déjenme ver si tenemos ingresos por adquisición de bienes. No tenemos ingresos. Bueno, pero si los hubiera, pues simplemente tenemos que ver los ingresos, las deducciones y tendríamos que la utilidad, digamos, acumularla y si es pérdida, pues amortizarla contra los demás ingresos de los demás capítulos. Bueno, no sé si tengan alguna duda de adquisición de bienes. Desde las pérdidas de un RIF se pueden acreditar de un ejercicio a otro. Es que ahí no es por ejercicios, es de bimestre a bimestre, pero sí se pueden aplicar de un bimestre a otro. Dice, ejemplo, termina 2019 con pérdida, ¿lo puedo tomar para el primer bimestre de 2020? Sí. En las adjudicaciones judiciales se da mucho esto de los ingresos por adquisición, sí, y en los remates hipotecarios, sí, también. Entonces ahí va a haber un ingreso por adquisición de bienes, por comprar barato. Sí, los precios que se pagan en esos casos pues son muy bajos y pues habría un ingreso por adquisición de bienes. Ahí pues digo, a veces se olvida uno que a lo mejor que hasta estoy adquiriendo en copropiedad y ni me doy cuenta, por ejemplo, en el caso de una sociedad conyugal, si compraron una casa, estaba en remate hipotecario, la compran, les sale muy barata, va a haber un ingreso por adquisición de bienes. Por comprar barato, pues los dos lo van a tener que acumular en la parte que le toque a cada quien de acuerdo con la sociedad conyugal. Y el fedatario pues les va a cobrar el impuesto por comprar barato, pero cada quien tendría derecho a acumular en su declaración anual. Como es bien inmueble, pues vamos a pasar ante el fedatario y él es el que me va a calcular y cobrar el impuesto, ¿no? Perfecto, sí, gracias por su aportación. Bueno, entonces creo que ya no tenemos más preguntas. Seguimos entonces con el capítulo de los ingresos por intereses. Fíjense que aquí la definición de interés pues es la del artículo 8, es lo que dice el artículo 133 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. ¿Y qué dice el artículo 8? Que se considera interés el rendimiento de cualquier crédito de cualquier clase, ¿no? O sea, ¿y qué es un crédito? Dicen las disposiciones del ajuste por inflación, pues es un derecho de cobro en numerario. Entonces, si yo tengo un derecho de cobro en numerario respecto a otra persona,
y recibo una cantidad extra, cualquier cantidad extra que reciba respecto a ese derecho de cobro en numerario, pues es un rendimiento y sería un interés en términos de las disposiciones fiscales. Ajá. Esa es la definición genérica, digamos, de interés. Obviamente el artículo 8 habla de las diferencias cambiarias, que son intereses, las asume como intereses. Habla de... pone algunos otros supuestos, pero básicamente la regla general pues es esa. Ahora, en materia de intereses para personas físicas, entonces todos los intereses, hasta las diferencias cambiarias, porque el artículo 8 así lo dispone, todos esos intereses quedarían incluidos dentro de este capítulo sexto de los ingresos por intereses. Ahora, además del concepto de interés de la ley, de las disposiciones generales, en este capítulo se incluye otro concepto adicional, o se extiende la definición de intereses para personas físicas de este capítulo y se establece que se dará el tratamiento de interés a los